Padre, gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por la alabanza que podemos ofrecer, Señor, a ti. Padre, mientras te damos alabanza, también tú nos llenas, Señor, de gozo, de alegría, de nuevas fuerzas, Señor, porque podemos pedir, Señor, interceder por los demás. Señor, toma nuestra necesidad, Padre, y también toma nuestra preocupación, nuestra ansiedad, Señor. Toma, Padre, si algún hermano está sufriendo, doliéndose de algo, Señor, tú eres el que consuelas y el que traes alivio, Señor. Habla a nuestra vida, Señor. Sigue cambiando nuestra manera de pensar. Padre, ayúdanos, Señor, en cada debilidad que tengamos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues voy a compartirles la pantalla y vamos a continuar. Amén. El día domingo estuvimos viendo otro poco más, ¿verdad? Del sufrimiento, de que nadie es inmune a esto, hermano. Estamos viendo que es algo real, algo que viene a nuestra vida. Si no viene el Señor por sus hijos, pues todavía vamos a estar, hermanos, viviendo esta realidad del mundo caído que veíamos hace 8 días, hermanos, de esa realidad desde el Génesis, ¿verdad? Donde surgió el dolor. Vimos que necesitamos, hermanos, la palabra de Dios, porque tenemos ya esquemas de cómo vivir el sufrimiento, de cómo procesar el dolor, y muchos de esos esquemas, hermanos, pues ya están aprendidos en nuestra vida. Yo les voy a pedir, hermanos, que ustedes puedan memorizar o escribir en una hojita, hermanos, estos versículos del Salmo 119, 71 y el 92. Apréndanselos de memoria, hermano, a ver si el día domingo, primero Dios, alguien me los puede decir, ya de memoria. Están cortitos y hablamos de que el salmista decía, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. O sea que hay aprendizaje en la aflicción. ¿Qué aprendizaje, hermanos? Pues el aprendizaje que viene de parte de Dios. No cualquier aprendizaje. No es algo que se aprende en una escuela, sino algo que se aprende en el dolor. Entonces, bueno es ser afligido, porque ahí aprendemos de Dios. Entonces se lo va a aprender, hermanos. ¿Sale? A ver quién puede hacer esta tarea. Y también el 92, que dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, cuando no hay sufrimiento, hermanos, cuando no hay dolor, la palabra debe ser nuestro deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Entonces una cosa, hermanos, nos lleva a la otra, y las dos cosas, hermanos, son buenas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces de esto, hermanos, pues vimos que es real el sufrimiento, vimos aquí las causas bíblicas, hablamos de que el dolor nos conduce a experimentar cosas realmente profundas, a reaccionar, a hacernos grandes preguntas, y nos preguntamos que cómo sufríamos nosotros. Entonces decíamos que recordáramos cómo habíamos sufrido en dolores presentes, hermanos, o pasados, que recordáramos para evaluarnos qué pensamientos venían, cómo reaccionamos en ese momento delante de Dios, ¿verdad? Eso es muy bueno. Y aquí están las formas bíblicas, ¿verdad? En que mucha gente responde, hermanos, en la Biblia respecto al dolor y al sufrimiento. Dijimos que es a través de cuestionamientos, ¿verdad? Dijimos que era a través de dudas acerca de la bondad de Dios. Pusimos ejemplos bíblicos de personajes. Otros reaccionan con resentimiento contra Dios. Analizábamos esos ejemplos de Caín, Jonás, de Jeremías. Que leyéndolo, hermanos, pues se oye sencillo, se oye como que no vamos a atravesar por esto, pero sí vamos a atravesar por otras cosas, y muchas de ellas semejantes a esto, hermanos, que van a desestabilizar nuestra estabilidad emocional, espiritual, física, hermanos. Entonces, tenemos que estar preparados. Vimos que también se responde, hermanos, a través de la cercanía a Dios, que es el objetivo, hermanos, de los más grandes, acerca del sufrimiento, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y también analizamos el caso de José, de David y de Pablo. Sí, hermanos, entonces, ver tu sufrimiento como parte del propósito de Dios brinda estabilidad emocional
y espiritual. Entonces acordémonos, hermanos, que Dios tiene un propósito eterno. Y el mundo, hermanos, nos ha enseñado a tener propósitos, como a veces se nos enseña, ¿verdad? En administración, cuando vemos en la prepa, en la universidad de administración, se nos enseña a tener metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Pero el Señor tiene propósitos, hermanos, metas eternas. Usted escríbalo ahí, hermano, lo que vaya captando. Entonces esto está contra lo que nosotros vivimos, hermanos, en el mundo. Uno puede planificar, pues tener una casa, tener ciertos hijos, tener estabilidad. Pero esto, hermanos, queda, hermanos, en un plano abajo del plano del Señor, de las metas del Señor. Dios puede en un momento permitir que todas esas metas que un día tenemos se vuelvan nada. Hemos visto deportistas, ¿verdad?, que se preparan toda su vida y el día que van a ir a competir se cae el avión, tienen un accidente. Entonces Dios tiene planes, ¿sí, hermanos? Más grandes que nuestros planes, que nuestras metas. Y a veces, hermanos, como humanidad, pues no lo entendemos, porque la sociedad nos ha enseñado a vivir así. Entonces a veces nos sentimos tranquilos, pero de repente, hermanos, estamos en el torbellino del dolor y del sufrimiento. Entonces, hoy los voy a llevar, hermanos, a que reflexionemos en esta frase, pero que tiene que ver con esta pregunta. ¿Por qué surgen todo tipo de reacciones frente al sufrimiento? Y ya lo podemos responder con lo que vimos el domingo. Tú y yo nunca venimos a nuestro sufrimiento, hermanos, con las manos vacías. Ya lo vimos hace 8 días, cuando vimos esa serie de personajes bíblicos, que cuando vino el dolor y el sufrimiento, hermanos, ellos ya tenían cómo responder y ya sabían cómo responder. Entonces, no queremos enfocarnos, hermanos, solamente en el sufrimiento físico, en la enfermedad y la muerte. También, hermanos, en el área emocional, en la cuestión de las relaciones entre padres e hijos, donde también hay dolor y sufrimiento. En la relación, hermanos, entre creyentes, también hay dolor, también hay sufrimiento, hermanos. Y todo esto lo vamos a ver hoy desde el plano bíblico, ¿verdad? Cuando hay carencia económica, hay dolor, hay sufrimiento, no solamente físico, emocional, por el hambre, hermanos, por la carencia económica. Entonces, eso es a lo que queremos referirnos con esta pregunta. ¿Cuáles son nuestras reacciones frente al sufrimiento, hermanos? Cuando alguien nos queda mal, cuando recibimos traición de alguien, cuando nos enteramos de una mala noticia de un familiar. Entonces, esta frase, hermanos, es muy importante y quiero que presten atención. Yo ahorita la voy a ir explicando poco a poco. Y dice, nunca sufres solo aquello por lo que estás sufriendo. Puede ser cualquier cosa de las que te acabo de mencionar, pero nunca sufres solamente eso, sino siempre sufres la manera en la que lo estás sufriendo. O sea, ese parece un trabalenguas y ahorita te lo voy a ir explicando. Pero también sufrimos, hermanos, dentro del sufrimiento. Te lo voy a explicar. Siempre, hermanos, nosotros arrastramos una bolsa llena de experiencias, expectativas, suposiciones, perspectivas, que era la palabra que estemos analizando en estas 2 prédicas que llevamos, deseos, intenciones y decisiones. Entonces, hermanos, siempre arrastramos esa bolsa, hermanos, llena. Todos. Cuando entramos al dolor y al sufrimiento, ya llevamos en esa bolsita experiencias de traumas pasados, de nuestros padres, cómo vivieron esas experiencias similares, expectativas, suposiciones, perspectivas, deseos, todo esto, hermanos, que les hablo, viene en esa bolsita que arrastramos. Así que nuestras vidas están conformadas no solo por lo que sufrimos, es lo que dice la frase, sino por lo que traemos al sufrimiento. ¿Qué traemos al sufrimiento?
Otra vez decimos, el sufrimiento, hermanos, es real, es inevitable, nadie es inmune. Pero viene otra cuestión, hermanos, que puede traer todavía más dolor al sufrimiento. Y que es, hermanos, ¿qué traemos al sufrimiento? Porque esto que traemos al sufrimiento nos puede ayudar a vivir ese sufrimiento o lo puede hacer más grave y peor ese dolor. Como ya hemos puesto ejemplos, hermanos, cuando un chico de los tantos que se suicidan cada 40 segundos, alguien se suicida del mundo. Él, hermanos, ante su problema que va a tener mañana, ya trae consigo experiencias, expectativas, trae una perspectiva de vida, ¿no? Que se murieron mis ilusiones con esta chava, con este trabajo, la persona que había puesto yo mi confianza, que era mi modelo de identidad, me acaba de traicionar. Entonces, hermanos, él ya trae expectativas, traía deseos. Entonces, cuando esto, hermanos, está vigente en su corazón, en su mente, y viene un sufrimiento, esto se hace más grande, hermanos. Esto, hermanos, es inevitable y llegan a decir, ya no hay esperanza para mí. Aquí se acabó todo. Entonces, la frase la vamos comprendiendo. Nunca sufres solo aquello por lo que estás sufriendo. Ya te enlisté muchos problemas. Dolor físico, que estés hospitalizado, que estés traicionado, que te haya engañado tu pareja, que te haya cambiado por otra persona, etcétera, etcétera. ¿Sí, hermanos? Sino siempre sufres la manera en la que le estás sufriendo. ¿Qué es lo que pone esa manera, hermanos? Tus experiencias, tus expectativas de vida, esa bolsita que todos cargamos. Y como decía el Salmo que nos vamos a aprender, ojalá que en esa bolsita, hermanos, esté la ley de Dios. Dice, porque si en mi aflicción no estuviera tu ley, yo hubiera perecido en mi aflicción. Es ahí cuando toma sentido, por eso se estoy dejando que se lo aprenda, y que el consejo de Dios, hermanos, sea parte de esa bolsita. A lo mejor en esa bolsita ya ahí depositó pensamientos, la novela tal, su mamá, su abuelita, en la escuela, otras filosofías, ya está llena, ni sabes quién te enseñó, quién fue tu maestro, pero ya está hecho. Nosotros tenemos que llenar eso, hermanos, de la ley de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué hace a través del sufrimiento, del dolor? Entonces, eso es lo que traemos al sufrimiento. Entonces, podemos, hermanos, a través de esas experiencias, ayudar a nuestro sufrimiento que está real, vigente, o hacer que nos hundamos más. A ver, hermano, dígame, levante su mano si me estoy explicando yo. Levante su mano si me está entendiendo. Muy bien, aquí yo los veo. Y es que es muy importante que usted sepa esto, hermanos, porque va a venir el dolor, va a venir el sufrimiento. Es inevitable. ¿Qué más quisiéramos, hermanos, ante esa utopía que ha puesto la filosofía de hoy, poder manejar nuestras vidas? Ya lo analizamos en la primera predicación. Te ofrecen manejar tu vida, planear, ahorrar, pero eso es un sueño. Eso no tiene que ver con la realidad. Y cuando viene la realidad, por eso hay tanta depresión en el mundo. Por eso hay tanto dolor, tanto suicidio, porque no esperaban eso. Yo te digo, va a venir algo a nuestro corazón que nos va a arrancar el corazón, nos va a doler, nos va a entristecer tanto. Y muchos ya hemos pasado por eso, hermano, nos va a doler tanto. Pero tenemos que pasar por eso. ¿Sí, hermanos? Y la idea de Dios en esta palabra es que tú aprendas a pasar por eso. Y no pases como pasaba un familiar tuyo, como un chico que conociste, que se quitó la vida, porque ya no vio salida. Que tú pases de otra manera, porque en un momento, en unos segundos, tus sueños se pueden acabar. Y eso es algo doloroso. Y no se le desea a nadie, pero es realidad. Entonces, hermano, lo que piensas de ti mismo, lo que piensas de la vida, lo que piensas de Dios y lo que piensas de los demás está ahí en ese costalito. Y por eso es los discipulados, hermano. Porque cuando ves carácter, cuando ves identidad, cuando ves
materias como restauración, sanidad interior, pues lo que piensas de ti mismo y lo que piensas de los demás empieza a cambiar. Y eso te va a ayudar, hermanos, a procesar una tragedia, una traición, un dolor. Cuando ves otras materias, hermanos, diferentes, ¿verdad? Eres entrenado en la palabra, pues puedes tú pensar diferente de Dios, diferente de la vida. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y no sé cuántos recuerden esas lecturas que vienen ahí al final de cada discipulado, de una vida con propósito. ¿Qué es lo que dirige mi vida? ¿Hacia dónde va mi vida realmente? Aparte de esta esferita donde yo estoy lleno de ideales, realmente a dónde yo voy, pues tú vas a la vida eterna. Eso es más real que esta vida. Tú tienes un propósito, un plan aquí, pero hay un plan mayor para tu vida, que es adorar, que es vivir para la gloria de Dios. Ese es un plan mayor de tus planes. Pero si tú no tienes esos pensamientos, hermanos, ese entrenamiento dentro de esta bolsita, pues cuando venga el sufrimiento, tú te vas a desmoronar. Porque el sufrimiento, hermanos, escríbelo ahí, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. El sufrimiento es una guerra espiritual. Ahí vas a encontrar tentaciones. Como estuvo Juan el Bautista, hermanos, ahí en la cárcel, después de decir, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuando le iban a cortar la cabeza decía, a ver, discípulos, vayan a ver si realmente es él el que había de venir o esperamos a otro. ¿Cómo le movió la aflicción, hermanos, a dudar? Imagínate, el que no está siendo preparado en la palabra, hermanos, se va a desmoronar. Si a Juan el Bautista le pasó, a Jeremías le pasó, a Elías le pasó en esa cueva donde era perseguido, hermanos, para que lo asesinaran, y se fue y se escondió. Aún a los que están preparados les pasa, y imagínate a uno, hermano, que tiene otros pensamientos muy humanistas, muy terrenales. ¿Cómo va a venir el fuego de la prueba, hermanos? Y dale gracias a Dios que tú estás escuchando esta palabra, porque Dios te está preparando. No sabemos qué viene, pero viene. ¿Sí, hermanos? Viene. Entonces debemos estar listos. Alguien mañana te puede traicionar. Alguien mañana, estás tú seguro con tu pareja y mañana te dice, yo me voy de la casa, encontré otra pareja. Tienes que estar preparado. Tienes que estar listo. Esto no es un sueño, estos casos pasan a diario, hermanos. A diario hay traiciones, a diario hay engaños, a diario se te puede caer tu economía en segundos. Entonces, hermano, todo esto afectará profundamente la forma en que piensas, así como tú ves las cosas, la vida, a Dios, a los demás, la forma en que interactúas y respondes a la dificultad que se te presente. Esa bolsita, hermanos, que está ahí, ese debe ser o tu salvación, tu salida en la aflicción, o va a ser tu pérdida. Entonces, nunca sufres solo aquello por lo que estás sufriendo, sino siempre sufres la manera en la que lo estás sufriendo. Y ya te lo expliqué en esta diapositiva. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Entonces, hermano, tus respuestas a las situaciones de la vida, como lo estamos hablando, ya sean físicas, relacionales, circunstanciales, como ahorita, hermanos, que ahí en el norte está con la nieve y todo esto que no habían vivido, ¿verdad? En años anteriores, catástrofes, son circunstanciales, pero hay sufrimiento y hay dolor. Siempre están, hermanos, determinadas por lo que está en tu corazón. Entonces, tienes que ponerle ahí, la respuesta al sufrimiento siempre está determinada a lo que hay en tu corazón, que por las cosas, hermano, que estás enfrentando. Ajá. Porque la palabra dice, hermanos, aquí en Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tu corazón, hermanos, es el centro de tu personalidad. Es realmente cómo reaccionas. Por eso yo les decía hace 8 días, a ver, ¿cómo sufren?
¿Cómo han sufrido? Y no estoy hablando de que no suframos, hermanos, porque eso es algo normal de la vida. Y ya te lo expliqué a la luz de la Biblia, es normal. No nos vamos a hacer como que inmunes al dolor, no. Pero ¿cómo respondemos al sufrimiento? Por eso yo les decía, a ver, vamos a analizar las culturas pasadas. ¿Cómo sufrían? ¿Verdad? ¿Cómo está sufriendo? ¿Verdad? Estos países, hermanos, de Occidente, ¿cómo están sufriendo? Es desastroso, hermano. Usted puede mirar las noticias y ahí usted va a ver cómo sufre la gente, cómo aprendió a sufrir. El corazón, entonces, hermanos, es el núcleo causal. ¿Qué causa? ¿Cómo reacciono? ¿Qué causa? ¿Cómo veo las cosas? ¿Qué causa? ¿Cómo miro a Dios? Ve tu corazón. Ese es el núcleo de tu causa. ¿Sí, hermano? Entonces, como una corriente, tus actitudes, elecciones, reacciones, decisiones y respuestas, hermanos, ante el sufrimiento, están fluyendo ¿de dónde? Del corazón. ¿Sí, hermanos? Jesús lo dijo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Verdad? Las fornicaciones, las mentiras. Es del corazón. Entonces, hermano, en esa bolsita, ¿qué traes a tu sufrimiento? Podemos traer, hermanos, una teología deficiente, como los ejemplos que yo les puse. Algunos creyentes creen que están pagando, ya se arrepintieron, ya sintieron el perdón de Dios, ya tuvieron esa experiencia del nuevo nacimiento y cuando viene el sufrimiento creen que están pagando pecados de su juventud. Solemos en esa guerra espiritual del sufrimiento ser tentados en esta área. No sé cuántos han pensado así, que cuando ya son creyentes y viene el dolor, el sufrimiento, se preguntan, el Señor me está dando lo que yo me merezco, porque yo pequé y ahora estoy pagando. Ahora, ¿eso es real, hermanos, cuando tú ya te arrepentiste? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Y eso es una deficiencia teológica. Cuando sufrimos podemos traer deficiencias teológicas como esa, porque dice el Señor que Él perdona todas tus iniquidades. Él, hermanos, borra todos tus pecados. Él te hace una nueva criatura. Esa es nuestra teología. Pero cuando viene el sufrimiento, hermanos, puede susurrarte esa tentación. Puede venir incluso de parte de Satanás o de tu propia mente. De esa bolsita que tú te falta palabra. Entonces, tienes una deficiencia teológica y piensas tú que Dios te está castigando por tus pecados pasados. Y eso no es bíblico. Sí, hermanos, entonces sí, podemos ver qué traes a tu sufrimiento. Podemos traer teología deficiente. Muchos dicen, ¿verdad? Y citan ese versículo. Cuando están en el sufrimiento, en el dolor, dicen, Dios no me va a dejar ser tentado más de lo que no pueda resistir, así dice la Biblia. Y tú le dices al Señor, Señor, hasta aquí yo puedo resistir. Y tú puedes pensar que al confesar ese versículo, vas a decir, bueno, va a decir el Señor, sí es cierto, ya mi hijo confesó que ya no puede más, ya no va a sufrir más. Esa es una teología deficiente. Yo veo, hermanos, a Jeremías sin dejar de sufrir, a Isaías, hermano, sin dejar de sufrir, sin ningún convertido. Yo veo a Isaías, hermano, al final de sus días, partido en dos, con una sierra, aserrado, hermanos, desgajada su carne con una sierra, y no pensó, bueno, ya hasta aquí dejo de sufrir, ya no aguanto más, y el Señor paró. No, esa es una teología deficiente. No sé si me está explicando, hermanos. Cuando no comprendemos bien la Escritura, podemos quitarle a la Biblia, ponerle a la Biblia. Son expectativas, como dice aquí, hermanos, en otra flecha, poco realistas de la vida.
¿Sí, hermanos? Poco realistas. Entonces, ya les expliqué hace 8 días las dudas. ¿Qué traes a tu sufrimiento? Dudar de Dios. Nos hacemos grandes preguntas acerca de eso. Expectativas poco realistas, hermanos, es de que pensamos que las cosas van a mejorar en este mundo caído. Y bíblicamente no es así. Las cosas van a empeorar. Los cuerpos envejecen, las amistades se deterioran, los matrimonios se vuelven distantes, las amistades, ¿verdad?, se van, se alejan, las iglesias caen en dificultades. Y cuando tú llegas a tu sufrimiento con expectativas poco realistas, pues entonces tú no le hayas ya sentido a la vida. ¿Sí, hermanos? Pensamos que lo que tenemos hoy, mañana lo vamos a tener otra vez. Pero incluso, hermanos, nuestro cuerpo se está deteriorando. Nuestro cuerpo, después de que nacemos, comienza a morir. Cuando alguien edifica, por ejemplo, los salones de la iglesia, la construcción, y está nueva, ahorita ya no está nueva. Ya empezó a deteriorarse. Y de repente ya se abre una paredcita, de repente ya viene una grieta, porque así es, este mundo, hermanos, es corruptible. Un árbol que nace muy bonito empieza a envejecer, pero cuando traemos expectativas poco realistas, sufrimos más. Todos esos son ejemplos, hermanos, de lo que vengo explicando anteriormente. Ahora, cuando tenemos expectativas poco realistas de otros, imagínate, tú traes tu bolsita y viene el sufrimiento. Y es que cuando estábamos frente al altar, tú me dijiste que era para toda la vida, que nunca me ibas a engañar. Ah, pues es que tú no sabes que nuestro alrededor está lleno de pecadores. Que nadie tiene pensamientos, hermanos, consistentemente correctos. Nadie tiene deseos completamente puros o motivaciones regularmente puras. Incluso, hermanos, si está rodeado de creyentes, porque esa es la tendencia de este mundo caído, del corazón del hombre. Y cuando viene el sufrimiento a tu vida y tú cargas, y peor tantito, si esas personas eras ídolo, eras fan de toda la vida, esas personas eran tu modelo, eran tu identidad, eran tu todo, entonces, hermano, esas expectativas que ocupaban el lugar de Dios, porque Él es el que tiene que ser nuestro todo, ¿verdad? Pues nos lleva, hermanos, a tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Porque por ahí en el mundo dicen, un clavo saca otro clavo. Entonces, si me vuelvo a enamorar, quizá otra vez vuelva esta alegría a mi corazón. No, hermano, la alegría la da el Evangelio de Cristo, no la da una persona. Entonces, son expectativas poco realistas de otros. Entonces, cuando traes a tu sufrimiento estas expectativas, ¿qué va a pasar? Vas a sufrir más. Aparte de que te engañaron, tu expectativa va a aumentar ese dolor. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso significa que todos pecan en nuestra contra y todos, hermanos, pecamos contra otros. Escríbalo, se lo voy a dictar. En este punto de expectativas, esto significa que todos pecan en nuestra contra y todos, te incluyete a ti, pecamos contra otros. Es que el pastor, ¿cómo me fue a fallar? Dios mío, si era tan bueno, ¿cómo? Mi pastor. Ah, no generes expectativas. Tú tienes que confiar en el Señor. Él es tu modelo. ¿Sí, hermanos? Principal. A los hombres nos llamó a ser modelos también, a los creyentes. Pero, hermanos, en este mundo lleno de pecado, cualquiera puede resbalar. ¿Sí, hermanos? Entonces, está el orgullo, hermanos. Si tú lo traes a tu sufrimiento, ¿verdad? Tu autosuficiencia es el orgullo.
Tú te crees muy orgulloso por tu fuerza física. Los que van al gimnasio se creen muy saludables porque ahora comen bien. Te crees bien en tu autosuficiencia porque piensas muy agudamente, ¿verdad? Por tus habilidades sociales para hablar, tu capacidad para liderar, para controlar, por tus éxitos. Bueno, si tú traes tu orgullo, hermanos, al sufrimiento, ¿qué crees que va a pasar? Se va a desmoronar, porque no te va a alcanzar. El sufrimiento, hermanos, va a hacer que aterrices los pies sobre la tierra. Te va a llenar de pánico, porque tú te llenaste en tu orgullo, hermanos, de autosuficiencia. Y cuando viene el sufrimiento, ya no puedes. ¿Por qué cree que hay tanto vicio, hermanos? Aún mucho más en el ámbito profesional. Son tan autosuficientes que una prueba viene, hermanos, permitida por Dios y todo se desmorona, todo se viene abajo. Ahí ven su pequeñez, su debilidad, ahí ven su vulnerabilidad. El materialismo, hermanos, que pone demasiada de nuestra seguridad y esperanza en las cosas físicas, en nuestra casa, nuestras posesiones, nuestro dinero. Ese es el materialismo, en nuestro cuerpo, en nuestro trabajo, nuestra cuenta bancaria, nuestra jubilación. Como ese hombre bíblico que decía, ay, quiero seguir con mis graneros, miren, ya tengo tanta prosperidad, tengo tanta riqueza y voy a construir más porque voy a hacerme más rico. Y el Señor le dice, oye, tú no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Ese dolor, ese sufrimiento, hermano, no bastó. Ajá. Entonces, el egoísmo también, hermanos, es la esencia del pecado, hermanos, el egoísmo, el pecado que hace pegarnos al centro de nuestro mundo, ¿verdad? Y hacer que la vida se trate solamente de nosotros, es el egoísmo. Entonces ahí vemos, hermanos, que todo esto puede venir en esa bolsita, hermanos, del dolor y del sufrimiento. Quizá tú, a lo mejor como yo, has vivido alguna de estas cosas en el momento del dolor y en las que Dios te habló y te formó para que cambiaras, hermano. Entonces, tenemos que seguir reflexionando sobre esta frase. Nunca sufres solo aquello por lo que estás sufriendo, sino siempre sufres la manera en la que lo estás sufriendo. ¿Cómo sufrió Jonás, hermanos? ¿Qué cree que usted tenía de estas flechitas? Jonás, que a su sufrimiento le agregó más sufrimiento. Ajá. Él tenía egoísmo, porque no quería que otro pueblo fuera salvo, imagínense. Él quería, es que ellos son muy pecadores y no merecen tu salvación. Entonces yo no voy a ir a Nínive para que se salven. Eso, hermanos, esa forma de pensar, su manera teológica deficiente de Jonás de pensar, le trajo más sufrimiento a su sufrimiento. Eso es lo que trato de explicar, hermanos. Ojalá que me explique también con el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, algunas principios, ¿verdad? O premisas de por qué el sufrimiento es una bendición. Sí, hermanos, entonces, el número 1, no vamos a acabarlos, pero sí quiero adelantarme un poquito. Yo creo nos quedan unos 10 minutitos para terminar. Entonces, voy a avanzar en algunas. Esto ya viene en sus hojas. Si Dios es bueno, si Dios es por nosotros, como lo vimos en Jeremías el domingo, si Dios envía y permite todo cuanto ocurre, entonces la única conclusión lógica es que el sufrimiento es una bendición dado a la bondad de Dios. Dice las cartas, hermanos, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Sí, hermanos? Y a veces no puede encajar en nuestra mente lógica que el sufrimiento sea una buena dádiva
dada por Dios. Pero ahora que analicemos cada punto, hermanos, te vas a caer en la conclusión que el sufrimiento es indispensable para tu vida. Vas a adquirir cosas, vas a lograr cosas espirituales en tu vida a través del sufrimiento. Y eso es gracias a Dios, que no hubieras podido lograr si no hubieras pasado ese desierto, ese dolor o esa prueba. ¿Sí, hermanos? En nuestra mente humana, posmoderna, no cabe eso en la idea. ¿Cómo crees que un Dios tan bueno, así como dice el ateo, ¿no? Va a permitir que sus amados sufran. No que los ama tanto, no que es muy bueno, ¿por qué no termina con el dolor? Eso es lo que dice el ateo, pero no conoce el evangelio y por qué Dios permite el sufrimiento. Entonces, hermanos, el sufrimiento es una bendición dado a la bondad de Dios. Ese es su carácter. ¿Sí, hermanos? El conocer el carácter de Dios determina cómo sufrimos. Y esa frase ya te la había dicho. Su interés en mí y amor por mí. Eso determina, hermanos, el sufrimiento. Es una bendición de Dios porque le intereso y su amor por mí. Dice la Biblia en Hebreos que al hijo que no se le disciplina es un bastardo, ese no es hijo. Dice Proverbios que al hijo que se le ama, desde temprano se le corrige. Al hijo que no se le ama, no se le corrige. El sufrimiento, hermanos, de parte de Dios es su interés por mí y amor por mí. Él sabe, hermanos, que a veces nuestras cosas del corazón y de nuestro pensamiento ante el dolor y ante la vida no nos alcanza. Y como padres, cuando tenemos un hijo así, ¿qué queremos, hermanos? Que mejore. Y para que mejore no lo vamos a poner en las mejores circunstancias, porque eso lo va a echar a perder más. Eso es lo que hay a veces atrás del sufrimiento y del dolor. Y esto tiene que ver, hermanos, con su control soberano de Dios. El hombre, hermanos, tiene planes, dice Isaías, pero Dios tiene propósitos. ¿Sí, hermanos? Dios tiene propósitos. Y dice, mi propósito frente a sus planes, mi propósito, dice Dios, prevalecerá. Eso es lo que dice Isaías. Mi propósito prevalecerá frente a tus planes, porque Él es soberano. Y no es un soberano, hermanos, que desee tu muerte o tu dolor o que se complazca en eso. No. No, hermanos, así no es como es el Señor. Porque entonces tendríamos un problema teológico. Porque Dios es bueno. Ya vimos el texto de Jeremías, que es el deleite, hermanos, en mostrar justicia, en hacer derecho, en hacer misericordia. Dice Dios, en esto yo me deleito. Y tú debes de gloriarte en conocerme. ¿Qué debes conocer de Dios? Pregúntate. Conoce que Él es soberano. Que Él está detrás de todo, orquestando todo. Conoce que Él es misericordioso. ¿Sí, hermano? Muy bien. Romanos 8, 28 al 29 nos dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Hermanos, en la Valera dice, ayudan para bien. Pero en el original, hermanos, dice, cooperan. Todas las cosas, hermanos, que vivimos, hermano, armoniosamente están relacionadas de parte de Dios unas con otras para que cooperen para bien. Eso es asombroso de este pasaje. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y esa es la promesa que tenemos, hermanos. Todo lo que vivimos, nada se le ha escapado a Dios de las manos, nada. Es una promesa de Dios que todo está cooperando para bien. Ahora dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí nos da una bendición el Señor, que surge, hermanos, de esa promesa. ¿Cuál es la bendición? Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces te puedes preguntar, ¿por qué llegó este sufrimiento a mi vida? Número uno, porque todo esto está cooperando para bien. Yo no lo entiendo. Yo tengo que centrar mi mente en cómo es Dios y lo que Él ha dicho, lo que ha dicho Él. Rechazar todos esos esquemas que vimos ahorita. Porque su plan de Dios, aparte de ser la redención que está basado, hermanos, en el capítulo 8, si usted lo lee todo,
El plan de Dios, hermanos, según Efesios 4, es ser hechos conforme a la imagen de Dios. Ese es su plan mayor de Dios. Que Él sea la cabeza, que es el primero entre muchos. Entonces, cuando nuestra carácter, hermanos, nuestras reacciones, nuestra vida no se conforma a la imagen de Dios, ¿qué crees que el Señor va a diseñar? Va a diseñar procesos para que tú puedas vivir esa voluntad de Dios, ese propósito de Dios que ya ha planeado desde antes. Voy a terminar con este, hermanos. Todavía hay muchos puntos más. El mayor problema del hombre no es su sufrimiento físico, sino la iniquidad de su alma. El primero, hermanos, el padecimiento físico lo separa de su salud o a veces hasta de la vida. Pero el segundo, hermanos, que es la iniquidad de su alma, lo separa eternamente de Dios. ¿Cuál es el problema mayor, hermanos, del hombre ante el sufrimiento? Eso que nos pesa tanto, ¿no? Cuando decimos, híjole, esta persona está enferma, ya está en el hospital y no tiene a Cristo en su corazón. Creo que eso es la tragedia mayor que uno tiene en el corazón. Creo que uno sufre más por eso que por lo que vive físicamente. Uno puede ver, hermanos, por ejemplo, aquí la imagen del tsunami que vivieron ahí en Tailandia, me parece, 2,000 muertos en segundos. El problema, hermanos, no es una catástrofe, no es la cifra de los que mueren. Eso te lo ponen en las noticias, ¿no? Catástrofe, 2,000 muertos. Ese no es el mayor problema del sufrimiento, sino es el destino final de 2,000 personas, que en lo particular ahí, hermanos, se dedican a la idolatría. Ese es un dolor más grande. Por eso cada día tenemos que estar nosotros preparados para ese momento. ¿Sí, hermanos? Entonces, voy a terminar aquí, hermanos, y a mí me dio el detenerme mucho en las primeras 4 diapositivas, las que no tienen, en explicarlas, y detenerme ahí, hermanos, porque en esas diapositivas gira, hermanos, realmente toda la enseñanza que vamos a desarrollar, la que ya dimos y la que estamos desarrollando. Sí, hermanos, de que el sufrimiento es real y que cuando viene el sufrimiento en nuestra vida, hermanos, no sufrimos solo por ese sufrimiento en sí, sino podemos aumentar el sufrimiento por todas esas cosas que traemos ya, como experiencias de vida, aprendizajes, aún acerca de Dios, que están equivocados. Entonces, ojalá yo me haya explicado, hermanos. Si no, está la grabación. Mientras no se suba a YouTube, está la grabación ahí en Facebook. Usted puede volverla a escuchar y volver a repasar. De tarea les dejo, hermanos, que se aprendan esos 2 versículos del Salmo 119. Amén. Entonces, yo espero, hermanos, que esté siendo de bendición esta palabra. A mí también me ha ayudado, me ha hecho entender cosas que a lo mejor yo no percibía de esa manera. Y cuando venía el dolor, ahora yo puedo reflejarme, hermanos, en esas cosas que yo traía a mi sufrimiento, ¿no? Y a lo mejor usted también se identificó con alguno, ¿verdad? Y la idea de Dios es que aún en esta área, hermanos, en el sufrimiento, en el dolor, le demos la gloria a Dios. Sí, hermanos, que Él se lleve la gloria en nuestro dolor. Y no que andemos negándolo, que andemos escuchando más la voz del enemigo. Y eso, hermanos, no le daría la gloria a Dios. Sí, hermanos, entonces vamos a seguir avanzando en esto y vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche, hermanos, que nos permitió escuchar esta palabra. Padre, muchas gracias, Señor, por esta bendición de tu palabra, Señor. Tú conoces, Señor, todo lo que cargamos cada uno de nosotros. Yo te pido que tu palabra esté, Señor, trayendo, Señor, descanso. Dijo Jesús, venid a mí y descansar. Todos aquellos que estén cargados, trabajados, vengan a mí. Y eso es lo que a veces traemos al sufrimiento, Señor.
esas cosas que no queremos que pasen, esas expectativas de la gente, de la vida, traemos orgullo y tú nos humillas, Señor, y todo esto para sanarnos, para hacernos más como tú, Señor, y no lo entendemos, Señor, porque nuestro chip de nuestra mente está diseñada para vivir como nos lo han pintado, Señor, para disfrutar, pero no solamente es eso, la vida, Señor, sino que gran parte de la vida también es el dolor. Y tú nos estás enseñando, Señor, a vivirlo para tu gloria. Así es que prepáranos, Señor. Tú solamente sabes los tiempos y nosotros estamos en tus manos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para el día de mañana. No sabemos que venga, pero queremos estar contigo. Queremos estar en tu presencia y bajo tu conocimiento, Señor, de tu palabra. Gracias te doy por esta noche. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos. Nos vemos.